SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Vamos con el tiempo del Abierto, que tenemos unas cuantas cosas que comentar, que contar y comentar, que contar y analizar esta mañana aquí en el Abierto de Hoy por Hoy. José Enrique Monrosi, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. ¿Solo con un café de momento? ¿No? Solo con un café. Has cumplido tu palabra. A esta hora, que hasta las 10... en este cuerpecito, a esta hora no entra mucho más. Es curioso cómo la vida va cambiando. Espera, Cristina Monge. Cristina, muy buenos días. Muy buenos días. Yo también comí café solo. También solo con un café. Solamente con un café. Yo era de vuestro club, he de decir. Hasta hace unos años mi desayuno era un café y justo, a veces ni siquiera eso. Pero luego la vida cambia, te cambiará, Monrosi, llegará un día en el que necesites comer más. No, pero... o vienes del revés. No, sí, el tema de comer más no es el tema. El tema es que tú te has levantado a las 3 de la mañana, claro, tú ahora desayunado. Claro, sí. Pero yo no, yo me he levantado hace menos. Sí, a las 3. Y además a las 3 con el miedo de que, que la cafetera no despierte a nadie en la casa. Exacto. Además tengo una que es muy ruidosa. Bueno, enseguida saludaremos a Josep Martí Blanc, que estamos teniendo algún problema de comunicación con nuestra emisora en Tarragona, así que a ver si lo conseguimos y lo conseguimos pronto. Quiero saludar a Javier Bañuelos. Hola, Javier, de nuevo. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días de nuevo. Hemos adelantado, lo has contado a las 8 de la mañana y queríamos, ampliar un poco esa información. Ayer ya en Hoy por Hoy les contábamos que, están circulando mensajes en redes, en Marruecos, en diferentes redes sociales y en diferentes perfiles, que emplazaban a lo que podía interpretarse como un nuevo llamamiento a volver a concentrarse en la zona de Castillejos para intentar, una entrada masiva en Ceuta. Se hablaba incluso de una fecha, 15 de agosto, día festivo aquí en España. Lo relevante de esto es que el CNI, es decir, la inteligencia española, estos mensajes no los echa en saco roto. Eso es, Pedro. Según las fuentes consultadas, nos aseguran que el CNI da plena credibilidad a ese nuevo llamamiento que circula por redes sociales donde se jalea, a esa campaña que apuntas de un reclutamiento activo para organizar una supuesta entrada masiva en Ceuta. Según fuentes de inteligencia consultadas por la SER, esta nueva acción es similar a la que ya se gestó a finales de julio. Incluso, nos dicen, es algo más intensa por el volumen de mensajes que están circulando, la mayoría, por cierto, y esto ya ocurrió también en julio, basados en rumores y en bulos, aprovechando una supuesta brecha de seguridad para cruzar España a nado. El Servicio de Inteligencia Español lleva días rastreando las redes sociales. Los agentes conocen perfectamente esos grupos de redes, están monitorizando al detalle lo que se publica en grupos de Facebook, también en varios chats de WhatsApp, también en TikTok, y lo apuntabas, ¿no? La fecha ya lo conocíamos, proponen ese 15 de agosto, pero estas fuentes de inteligencia consultadas por ASER nos aseguran que no descartan que los ideólogos que están jaleando a estos grupos traten de adelantar sus planes, manejan ya otras fechas previas, porque entienden entenderían, ¿no?, que el factor sorpresa habría perdido fuerza tras la trascendencia pública que ha cogido ya esa fecha del 15 de agosto. Y en todo caso, Pedro, el fracaso de esa hipotética entrada dependería en buena parte, ¿no?, de la colaboración, evidentemente, del Reino Alauita de Marruecos. Las fuerzas de seguridad del Estado nos dicen y confían, ¿no?, en que esta vez el gobierno marroquí colabore, si es que ocurre, para frenar y abortar de origen cualquier intento de acceso masivo a España. En sus manos, nos aseguran, nos recuerdan, está, por ejemplo, cortar, ¿no?, carreteras y hacer controles previos en la zona de Castillejos, como ya se ha hecho en otras ocasiones, en otras convocatorias similares años atrás, que finalmente no culminaron con esa entrada a nuestro país. Gracias, Javier. Un abrazo. Luego, tendría guasa, ¿no? Tendría guasa que se vuelvan a convocar en redes, que vuelvan a acudir de forma más o menos numerosa a esa zona, y que el gobierno de Marruecos o no se entere o no haga nada. En fin, ayer lo decíamos, yo creo que lo más sensato es pensar que no va a volver a suceder, porque nosotros ya estamos alerta y porque, en fin, Marruecos no va a bajar los brazos, Monrosi, 2 veces seguidas. Efectivamente, estoy de acuerdo. Yo dudo que Marruecos
vaya a permitir, por interés, por su propia imagen, que se repita una situación como la de la semana pasada. Hay mucha gente pensando o concluyendo, hay argumentos para ello también, que Marruecos tiene un interés real en lo que pasó la semana pasada. Efectivamente, tenemos pistas sobre la mesa que apuntan a que, si bien no lo incitó, que está por demostrarse, al menos no tuvo la voluntad de impedirlo por las razones que ya se han analizado. Pero yo también creo que un capítulo como el que se ha vivido en la frontera española, con decenas de miles de ciudadanos marroquíes huyendo de su país despavoridos, cientos de ellos, veremos a ver la cifra final, muriendo ahogados, no es la mejor imagen que trata de proyectar Marruecos al mundo. Además, cuando parece haber entrado también en esa fase de intento de modernización, o al menos en cuanto a la imagen exterior, con la organización del Mundial junto a España. Sí. Por tanto, yo dudo sinceramente que Marruecos vaya a permitir una situación como la del otro día. En cualquier caso, ahora el CNI parece que se está encargando de dejarnos claro que ya está al tanto, ¿no? Que esta vez sí está al tanto de ese posible episodio que se está organizando. Y yo, sinceramente, después de la crisis política o el choque político que se ha producido en el seno del gobierno entre defensa e interior en los últimos días, que viene de lejos también, pero concretamente a cuenta de este episodio, yo creo que es ya el presidente del gobierno de este país, Pedro Sánchez, quien debe de ofrecer alguna explicación más de lo que ha pasado, de por qué ha pasado, de qué podríamos haber hecho para impedirlo, frenarlo o atenuarlo, y sobre todo, lo más importante, de si estamos preparados, si tenemos la capacidad de volver a impedirlo si vuelve a ocurrir, como estáis apuntando. Claro, ahí hoy, Cristina, voy contigo. Déjame que salude a Josep, que creo que ya está conectado. Josep Martí Blanco, hola. Hola, muy buenos días. ¿Todo bien, no? Todo bien ya, sí. Vale, perfecto. Bueno, decía que hay una reunión hoy que tiene valor, que tiene un valor, digamos, simbólico, protocolario, institucional, pero no solo eso, también político, del rey con el presidente de Ceuta, al que ha convocado en Maribén de esta tarde. Hay que recordar que el rey la semana pasada se mostró, yo creo que el término era indignado, ¿no? con lo que había sucedido, y que además exigía que se tomaran medidas para que no volviera a ocurrir. Por eso, teniendo en cuenta además que el rey no ha viajado a Ceuta desde que es el jefe del Estado, y que estamos en plena época vacacional, digamos, tiene valor que convoque a alguien en Maribén en esta reunión que tiene una evidente dimensión política. Cristina, luego voy contigo, Josep. Sí, bueno, empezando por el tema del 15 de agosto, ¿no?, que comentabais antes. Yo creo que efectivamente el efecto sorpresa ya no está, estamos todos hablando de esta fecha y por lo tanto pues parece poco propicio, ¿no? Pero sí que es cierto que la preocupación se mantiene en la sociedad española, la preocupación se mantiene, por supuesto, en primer lugar en los y las ceutíes, que no debemos olvidarnos de ellos en ningún momento, y creo que eso es lo que de alguna forma motiva esta recepción del rey al presidente de Ceuta, ¿no? Quizá en este caso sea también momento de que aclare qué quiso decir exactamente Su Majestad con esa expresión de que estaba indignado y que esto no podía volver a ocurrir, ¿no? Porque a mí me dio la sensación que estaba poniendo más el acento en el gobierno de España que en lo que pudieran ser otros factores, como una supuesta participación por acción u omisión de las autoridades marroquíes. Por lo tanto, yo creo que esa recepción tiene un valor no solamente diplomático, sino que tiene el valor de, en un momento en el que se hablan, en el que en la memoria está muy reciente todo lo que ha pasado y encima se hablan de posibles repeticiones del fenómeno, aunque no sean muy creíbles, creo que es pues la Casa Real tiene este gesto que creo que va más allá de la diplomacia. Ahora bien, a mí me gustaría que se aclarara y que se concretara qué es exactamente lo que se quiso decir con esas palabras y qué hay detrás, ¿no? Si es que el rey está queriendo dejar a entender alguna cosa o no. Creo que es un momento oportuno. ¿Y eso cómo lo aclaramos, Cristina? Bueno, pues lo tendrá que aclarar él. ¿Y cómo lo aclara? Tendrá que decir algo, que, digo digamos, yo, ¿no? Responder a las preguntas no suele. Claro, pero si en un comunicado se dice algo como estoy profundamente indignado y esto no puede volver a suceder. Sí, igual hoy, después de la reunión, podía, digamos, por avanzar ejemplo, un poquito más, ¿no? Por ejemplo. A ver, Josep.
Yo creo que Su Majestad el Rey, estamos tan acostumbrados a mirarlo todo bajo los ojos de la polarización en clave doméstica, que cualquier cosa que diga la corona tiende a analizarse desde esta óptica. Es decir, que el jefe del Estado diga que está profundamente indignado porque se ha violado la integridad territorial de España, me parece que es una cosa muy razonable. Que muestre su preocupación y que diga que esto no puede volver a ocurrir es totalmente razonable. Que después los análisis periodísticos de los especialistas digan esto ha pasado por el tamiz de la política doméstica, ¿qué quiere decir? Le ha tirado de las orejas a Pedro Sánchez, está criticando directamente al gobierno, ha bajado a la arena de la política doméstica, que es algo que la corona no debe hacer, ¿no? Yo creo que si uno mira fríamente lo que dijo el rey, puede ser generoso en el análisis y decir ese mensaje en ese momento es necesario. Ahora bien, toca no pasarlo por el filtro de la polarización y doméstica. En este sentido, este es mi análisis sobre este particular. Pero no es una cuestión de polarización doméstica, es una cuestión de intentar entender exactamente qué quiso decir Su Majestad con esas declaraciones, porque efectivamente yo creo que se entiende perfectamente. Es muy raro. Pues mira, yo creo que no, porque es una anomalía, no es habitual que el rey intervenga en este tipo de acontecimientos, ¿no? La gravedad probablemente era... Sí, acabó. La gravedad probablemente hacía que fuera un momento, ¿no?, para que él diera un paso más. Pero cuando ya se baja más a tierra y ya se dice más estas frases concretas, hay que tener en cuenta que en un comunicado de la Casa Real tan importantes son las palabras como los silencios, lo que se dice como lo que no se dice. Cada palabra, cada coma está medida, ¿no?, como tiene que ser, lógicamente. Claro. Entonces, y en ese contexto, esa expresión tan medida de estoy profundamente indignado, esto no puede volver a suceder, ojo, porque se puede interpretar de forma muy diferente. Entonces, yo eché en falta, por ejemplo, un apoyo a las autoridades y a las fuerzas para que consiguieran seguir haciendo su trabajo de la mejor manera posible. Se puede interpretar de forma muy diferente. Entonces, por eso digo que creo que sería interesante que en algún momento se pudiera afinar un poco más, precisamente para que nadie caiga en la tentación de embarrarlo en lo que sería el debate político cotidiano. Pero esa tentación de embarrar es inevitable y lo que quiero añadir es un comunicado excepcional, son palabras excepcionales, pero es que lo que pasó en la frontera es excepcional. No pasa cada día que 60.000 personas crucen a nado la frontera y se paseen por una ciudad de 80.000 personas. Es un hecho muy grave, muy excepcional y por tanto la respuesta del Estado también debe serlo. Si partes de esa mirada, de situar lo que ocurrió allí en el terreno de la extrema excepcionalidad, yo creo que las palabras cogen otro sentido totalmente diferente. Bueno, la excepcionalidad es lo que justifica el comunicado. Efectivamente, yo creo que es comprensible un comunicado por la excepcionalidad. Otra cosa es el contenido. Y en ese contenido, justamente para preservar el rol, la figura de la Casa Real y del Rey en concreto, creo que sería bueno una mayor concreción que explique qué fue exactamente la intención, porque se puede interpretar de formas muy diferentes. Y efectivamente se puede interpretar como un tirón de orejas al gobierno, se puede interpretar como una desautorización incluso. Para evitar eso, justamente, creo que sería bueno que se concretara. Yo tengo interés en saber, que es algo que supongo que a corto plazo tampoco vamos a saber, cuál ha sido el papel, o si está teniendo algún papel el rey en esta crisis y en situaciones como esta, más allá de la dialéctica, más allá de los mensajes que podamos aquí analizar o debatir y qué significan. Entre otras cosas porque es llamativo y no sorprende porque estamos acostumbrados a ello, pero lo has mencionado tú varias veces ya esta mañana, que el rey no tenga capacidad fáctica de pisar el suelo de dos territorios de soberanía española como son Ceuta y Melilla. Sí. Recuerdo cuando durante el proceso, ¿no? Todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza porque decían que no era seguro que el rey acudiese a determinados sitios, la familia real a determinados sitios de Cataluña. Bueno, la realidad es que
la jefatura del Estado, para no provocar un problema de primer nivel, no tiene la capacidad de pisar Ceuta y Melilla, como seguramente sería lo habitual, porque hemos visto al rey acudir in situ al lugar, a la zona cero de un montón de tragedias, incendios, La Dana, a muchos sitios. Y sin embargo convoca a su palacio de veraneo al presidente de la ciudad autónoma. Y a mí me gustaría saber si con esta relación estrecha que se supone que tiene nuestra monarquía con otras monarquías del mundo, en concreto la relación del padre de Felipe VI con la monarquía marroquí, pues ya sabemos que era muy, muy estrecho. Me gustaría saber si tiene algún tipo de influencia que beneficie a España en estos momentos y si eso está en consonancia también o está coordinado con la labor del Ejecutivo. Porque a mí sí que me preocupa que los mensajes que lanza el gobierno, los socios europeos e incluso la oposición, tan suaves, tan amables, con Marruecos, que yo, desde un punto de vista de la diplomacia, puedo llegar a entenderlo, al menos en plena gestión de la crisis, nos dice el gobierno. Es que seguramente si no fuésemos así de amables con Marruecos, si le reprochásemos algo, si elevásemos el tono, no hubiéramos tenido la capacidad de devolver a 70.000 de las 72.000 personas que han cruzado en apenas 24 o 48 horas. Lo entiendo. Pero a mí sí que me preocupa que ese mensaje público amable pues nos instale en una situación de vulnerabilidad permanente respecto a los designios del régimen marroquí, que cuando tenga la voluntad de volver a hacerlo, como lo ha hecho tantas veces, pues tenga la capacidad de ello y nosotros no podamos impedirlo. Claro, hay una pregunta que cabe hacerse, ¿no? Y de la que en lo inmediato, no sé si a medio o largo plazo tendremos respuesta o no, en lo inmediato no tendremos respuesta. Es si en el momento más duro de esta crisis el rey llama al rey, ¿no? Por ejemplo. Es decir, si el rey de España llama al rey de Marruecos, con esta tradicional buena relación entre esas dos casas reales, esas dos monarquías, yo qué sé, no sé, para decirle, oye, ¿qué está pasando? Lo mismo, esto que no vuelva a ocurrir. Estoy indignado, efectivamente, que no vuelva a ocurrir. Que se pongan medios también en tu frontera para que no vuelva a ocurrir. Es una hipótesis descabellada que pudiera haberlo hecho, pues bueno, pues sí o no lo sé. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos a saludar a José Antonio Duro. Hola, Duro, buenos días. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hemos pedido nuestra voz del deporte estas semanas, estas mañanas aquí en Hoy por Hoy, que se venga al abierto porque queremos hablar de fútbol. Lo decía antes, que a nadie se le escapa, es una manera de hablar de política, de geopolítica, de intereses económicos, multimillonarios de hecho. Bueno, por poner el contexto, España va a organizar junto a Portugal y Marruecos el Mundial del 2030, es decir, el próximo Mundial. Ayer escuchábamos cómo en Portugal la izquierda anda pidiendo ya que se saque a Marruecos de los organizadores, algo que en España también ha pedido Somar. Nosotros lo que pensamos es que no se puede coorganizar un mundial con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía marroquí ahora mismo, que es reiterado el tema del pueblo saharaui, el tema del RIF y, por supuesto, el tema de utilizar a personas vulnerables, a personas humildes que no tienen nada como recurso geopolítico para presionar. Es lo que decía anoche en el larguero Nahuel González, el diputado de Sumar que ha presentado esta iniciativa. Bueno, pues en esas estábamos cuando ayer un medio cuenta que el presidente de la FIFA, Infantino, le ha ofrecido a Marruecos, esto es una información periodística, ser la sede de la final del Mundial a cambio de sus votos, porque Infantino no quiere dejar de ser presidente de la FIFA, claro, acabáramos, y está en plena campaña de reelección, Duro. Sí, porque la sensación de todo el mundo es que el Santiago Bernabéu es la sede, ¿no? Debería ser lo indiscutible de un mundial en el que España es organizadora. Pero Infantino se enfrenta a esa reelección al que sería su último mandato al frente de la FIFA, y a Gianni Infantino últimamente, tras el mundial, solo se le está viendo por Marruecos, que tiene la aspiración de la final y que tiene un proyectazo de estadio que se está construyendo en Casablanca. Hace unos días venimos contando que el suizo está débil en lo que a apoyo se refiere, porque la UEFA le cuestionó, los clubes, las federaciones europeas le cuestionaron
cuestionó la privatización de algunos torneos, entre ellos el Mundial, y claro, Infantino busca nuevos apoyos, entre ellos uno muy potente, Pedro, que es el de las federaciones de África y evidentemente el de Marruecos. Claro, y en todo caso la FIFA niega que haya existido ese ofrecimiento y la Federación Española asegura que tampoco le consta. Está totalmente negado tanto desde la FIFA, donde dicen que se quiere hacer daño a la candidatura, como también desde la candidatura de Marruecos en este caso. En cualquier caso, voy a lanzar a esta hora el comentario que todo el mundo va a hacer en el café de la mañana. Y es que, ¿se acuerdan de aquella tarjeta amarilla que le suponía una expulsión a un jugador de Estados Unidos en el Mundial y que por arte de magia, de repente, dejó de existir? Quiero decir con esto que Infantino, en algunas ocasiones, Pedro, tiene muchísimo poder, muchísimo. En algunas, dice. En todas, yo creo. En todas. Pues. Bueno, anoche en Hora 25 escuchamos a la ministra de Deportes, trasladó dos ideas fundamentales. Que el proyecto sigue adelante, y por lo tanto sigue adelante con Marruecos incluido, y que el gobierno no entendería otra cosa que no fuera que la final se juegue aquí. El caballo de batalla del gobierno, como digo, es el Bernabéu. En eso trabaja la candidatura de la Federación Española con mucho trabajo y con esa final como, digamos, una de las prioridades y evidentemente también en el gobierno, donde siempre hemos oído a Milagros Tolón hablar en estos términos. Tenemos reunión con la FIFA en el mes de septiembre. Nosotros vamos a seguir trabajando porque nosotros queremos, y además así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España. Quiero recordar que fue la que lideró con Portugal la candidatura al Mundial y luego se adhirió Marruecos. Confío y además vamos a trabajar para que la final sea aquí en España. Y en líneas generales, seguramente como muchos oyentes a esta hora, nadie entiende que la final no se celebre en el Santiago Bernabéu, pero, oye, ¿quién entendió, Pedro, que Balogun, aquel jugador americano, a pesar de estar expulsado, jugar aquel partido ante Bélgica? Es una cuestión de poder y sobre todo de entender. Claro. Gracias, Duro. Hasta luego. Buen día, hasta luego. Lo Chao. interesante de esto es que cuando ayer The Times publica lo que publica, es que a nadie le sorprende. Es decir, tú lo lees y dices, no es verosímil. Claro que es verosímil. Que Infantino se ante Marruecos y le diga, venga, yo te doy la final a cambio de que tú muestres públicamente el apoyo a mi reelección, ¿no? Bueno, en fin, Josep, no sé si crees que después de lo sucedido en Ceuta, este asunto del Mundial del 2030 debe formar parte también de la discusión en torno a Marruecos, o simplemente es un argumento coyuntural que irá desapareciendo conforme baje la tensión. Sin duda es un tema coyuntural, no forma parte de la ecuación estricta, de las variables estrictas de lo acontecido la semana pasada, pero es un tema importante porque el fútbol es una industria que ahora mismo lo que da es mucho poder económico y también poder geopolítico. Y Infantino es, no sé si un corrupto en el sentido estricto, pero en el sentido moral lo es y está acreditado. Sus decisiones se toman únicamente bajo la lógica del poder geopolítico y del dinero. Tuvimos un mundial en Qatar, en el horizonte está Arabia Saudí. La única explicación a esto es que en el fútbol las decisiones se están tomando sobre esta lógica. Marruecos es un invitado al Mundial de España y Portugal por presiones de la FIFA. Y Marruecos es el amigo número uno en el norte de África de Estados Unidos. Ser amigo de Estados Unidos ahora es ser amigo de Infantino, y algunas cosas de la administración Trump, deseos, se convierten en órdenes para Infantino. Por tanto, estamos ante una lógica que lo que diga la ministra tiene únicamente el valor de lo desiderativo, y pues habla para la audiencia española, tiene que decir que está convencida y que seguro que la final será en España, es en el Bernabéu, o a lo mejor, ¿por qué no?, en el Spotify Camp Nou. Ahí la has tirado bien. Cristina. Sí, porque la Romareda creo que no va a estar lista para entonces. No llegáis. Bueno, creo que no llega, efectivamente. No, muy interesante todo lo que tiene que ver con el análisis del fútbol. Yo creo que tenemos muchos ejemplos en los últimos tiempos de cómo acontecimientos culturales o deportivos se están utilizando para blanquear regímenes que poco tienen que ver con la democracia. Esto es una constante histórica, ¿no? Lo hemos visto con Eurovisión, lo hemos visto con las polémicas con Israel, ahora vuelve otra vez, bueno, lo hemos visto
recientemente en el Mundial y ahora vuelve otra vez con esta polémica. En efecto, Marruecos es un invitado, como decía Martí, a este Mundial, pero no solamente eso, es que Marruecos está haciendo una potente acción de lobby en el marco de la FIFA para conseguir ser la sede de la final de ese Mundial y para conseguir además una serie de beneficios, ¿no? Yo no sé qué es lo que está trabajando el gobierno de España ni el gobierno de Portugal, estaría bien que lo supiéramos, pero sí que hay constancia del enorme esfuerzo y el trabajo que está haciendo del lobby Marruecos para conseguir esa final, ¿no? Y una derivada del ámbito político que no se nos puede pasar por alto, ¿no? Y es que el actual presidente de la Federación Marroquí de Fútbol suena como posible próximo primer ministro después de las elecciones que tiene que haber en Marruecos en este otoño. Por lo tanto, incluso habría allí una relación directa, ¿no?, entre la cuestión del fútbol de ámbito internacional y la situación política que en estos momentos vive Marruecos, que tampoco hay que dejarla al margen para intentar explicar o intentar entender lo que ha pasado estos días. Bueno, enseguida vamos a saludar al director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, porque queremos que nos cuente cómo ha sido el trabajo estos días. Pero tenía pendiente ceder la palabra a Monrosi para cerrar ya el capítulo de algo que nos contaba ahora Líbano, ¿no? De todo lo que rodea a esa candidatura conjunta, bueno, no, a ese proyecto conjunto, no es una candidatura, para organizar el Mundial del 2030 y si Marruecos o no debe seguir ahí. Recordabais antes que la organización del Mundial en principio estaba destinada exclusivamente a España y Portugal, una organización conjunta de España y Portugal, y fue idea de España precisamente un ofrecimiento formal, recuerdo, de Pedro Sánchez en una de sus reuniones, uno de sus encuentros con Mohamed VI en Rabat, quien le ofreció como gesto de buena voluntad, de buena vecindad y también como una forma de intentar mejorar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Visto con perspectiva, pues la verdad es que en este contexto no deja de resultar también llamativo. Entiendo el posicionamiento de Sumar y por supuesto lo comparto, pero suerte con eso. Quiero decir, los últimos mundiales se han organizado en Rusia en 2018, en Qatar en 2022 y en Estados Unidos en 2026, que no parecen precisamente ninguno de los tres ahora mismo focos ni faros de civilización y de respeto a los derechos humanos, y no parece precisamente que sea ese el criterio que ande buscando la FIFA para encontrar sedes de los mundiales de fútbol. Todo lo contrario, parece que hay una premeditada intención de blanquear determinados regímenes y determinados contextos políticos. Ni siquiera la comunidad internacional, la FIFA por supuesto, pero ni la Unión Europea, ni España, ni Portugal han osado con ni una amenaza medio velada a Marruecos por las consecuencias que puede tener la gestión de o episodios como el de la semana pasada en Ceuta a la hora de perder la posibilidad de organizar el Mundial, que no deja de resultar doblemente lesivo si tenemos en cuenta, si acudimos a las cifras, a los datos. Uno de los mayores estadios del mundo de fútbol va a estar en Marruecos a partir de ahora, que es el Hassan II de Casablanca, donde creo que va a tener una capacidad aproximada de 115.000, 120.000 espectadores. Solo ese estadio le va a costar a Marruecos 500 millones de dólares. Y en total creo que lo presupuestado son alrededor de 20.000 millones de dólares lo que el Reino de Marruecos va a destinar a la organización del Mundial. Bueno, el otro día 72.000 personas, según cifras oficiales, cruzaron a España, se jugaron la vida porque no pueden ni comer ni desarrollar vidas dignas en su país. Vamos a saludar a Manuela Parcero, él es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta. Manuela Parcero, muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Gracias por atendernos. Nos has pedido que te llamemos Manolo. Manolo. Venga, pues Manolo. Esto lo cuento porque los oyentes van a decir, pero ¿y esta familiaridad, no? Y esta manera de dirigirse a él. Bueno, pues Manolo, para todos. Bueno, coordinas el equipo de forenses, ¿no?, que desde la semana pasada está identificando a los cadáveres que se han recuperado después de que esas más de 70.000 personas entraran a la ciudad. Te quiero preguntar primero por el dato de cuántas víctimas habéis identificado.
Pues vamos a ver, a día de la fecha y según la información que se le facilita al Centro de Integración de Datos, llevamos un total de 80 fallecidos. Nosotros también contamos dos levantamientos de cadáveres que se realizaron, uno de ellos el día 29 de julio de 2026 y otro a primera hora del día 30. En total la cifra, contando esos dos, serían de 80 fallecidos, de los cuales se ha practicado la autopsia a 79 de ellos y esta mañana pues se le practicará la autopsia al cadáver número 80. No te voy a pedir ningún dato concreto por la lógica de las víctimas, pero no sé si nos puedes ayudar a hacer un perfil de si sobre todo eran hombres, si eran jóvenes, si había menores. Pues la mayoría de las víctimas, no te puedo dar tampoco, Pedro, más datos, porque esto depende del Centro de Integración de Datos y toda la información se canaliza a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, porque tenemos activado el Real Decreto 32/2009 y el Protocolo Nacional de Actuación Médico-Forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Vale, bueno, o sea que la ventanilla es otra para pedir el dato, perfecto. Pero sí. Sobre el proceso sí que nos puedes contar algún dato, ¿no? Si es bueno, pues más o menos complejo. Sí, es un proceso muy complejo. Es un proceso complejo porque nosotros, yo estaba, por ejemplo, a pie de orilla el día que empieza el salto masivo. El primer levantamiento de cadáver se realiza sobre las 2:20 del día 30 y entonces cuando yo estoy a pie de playa con los compañeros de laboratorio del Servicio de Criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ceuta, viendo lo que nos estábamos encontrando, yo ya sabía que esto iba a suponer, o preveía, que iba a haber un número de víctimas mortales que iba a superar mi capacidad de respuesta como instituto y que íbamos abocados a un suceso pues, con víctimas múltiples. ¿Tuviste que pedir ayuda? Claro, yo esto lo comunico al Ministerio de Justicia, a la coordinadora de los institutos de Medicina Legal y Ciencia Forense y se procede a la activación de otros compañeros, de otros institutos de medicina legal que llegan el día 1 de agosto del 2026. El día 1 llegan 2 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, junto con 2 técnicos de actividades específicas o técnicos de autopsias y un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Valladolid y una compañera del Instituto de Medicina Legal de Salamanca, a los que obviamente pues, les tengo que agradecer todo el esfuerzo y la ayuda que nos han prestado. Si no, esto hubiera sido imposible. Entiendo que realizar 79 autopsias, hoy la número 80, en este pequeño espacio de días, en este periodo pequeño de tiempo, supone que habéis tenido que dedicar, pues esto, mucha gente, muchas manos y muchas horas. Efectivamente, y ten en cuenta que el día 30, que estaba yo de guardia y una compañera de aquí del Instituto de Medicina Legal, África, a la que le mando un abrazo grande porque sé que lo está pasando mal, porque esto es difícil también gestionarlo a nivel emocional. Ese mismo día 30 nosotros compaginábamos la realización de levantamientos de cadáveres junto con la práctica de autopsias, porque ya ese mismo día 30 comenzamos a realizar autopsias. El día 31 seguíamos compaginando levantamientos de cadáveres, que fueron un número muy elevado, y también realización de autopsias forenses. Mencionabas antes, Manolo, que tú acudiste a la playa del Tarajal, ¿no? Sí, yo estaba a pie de playa. Y era tal la magnitud de lo que veías que en principio tuviste que no hacer lo que tenías que hacer, que es levantar cadáveres, y te echaste a intentar salvar la vida de gente. Pues sí, así fue, porque era dramático. Veías como muchas personas ya venían fallecidas y eran llevados a la orilla incluso por otros migrantes y por el grupo de especialidades subacuáticas de la Guardia Civil, el grupo GEAS que estaba allí, pero también veíamos cómo llegaba gente prácticamente en fase agónico-terminal, en parada cardiorrespiratoria, que algunas se pudieron revertir y en otros casos donde las maniobras de reanimación no fueron infructuosas y se procedió al fallecimiento. Había escasez de médicos asistenciales por la magnitud de lo que estábamos viendo, y entonces, pues, claro, yo como médico forense, pero aparte como médico, pues ayudé a compañeros de Cruz Roja y otros voluntarios y reanimamos a un par de personas, creo. ¿Cómo llegaban hasta la orilla? Hemos visto imágenes, claro, y estabas tú viviéndolo en primera persona, pero hemos visto imágenes, no sé, de caos, desde luego, de agentes de la Guardia Civil que no sabían a quién socorrer de la cantidad de gente que estaba en peligro.
Efectivamente, que fue dramático. Muchos de ellos llegaban a nado, otros llegaban con ayuda de otros compañeros que habían también cruzado a nado, y otros ya eran traídos porque estaban en una situación de extenuación y eran llevados a la orilla por guardias civiles, por el equipo de los GEAS. ¿Vio usted muchos niños? Cruzando la valla, cruzando la frontera, había muchos niños. En la playa, sí. Vi a muchos niños, incluso niños de la edad de mis hijos y menores. Muchos niños. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Pues mis niños tienen 8 y 7 años y les mando un beso fuerte desde aquí. ¿Tuvo que salvar a algún niño o ayudar a algún niño? No. Yo no ayudo a ningún niño porque ya te digo que estuve realizando el levantamiento, también labor asistencial, y después por la tarde ya comenzamos con la práctica de autopsias ese mismo día, porque yo ya veía que se iba a superar mi capacidad operativa. Y entonces lo que tuve que hacer es encajar los recursos que yo tenía en ese momento e ir encajando dichos recursos al número de fallecidos que iban apareciendo. Me da la sensación de que lo que más le ha impactado en todo este proceso es ver a los pequeños, ¿no? Y a las pequeñas llegar. Es que es duro, Pedro, es que nosotros somos médicos forenses y nosotros, pues claro, estamos acostumbrados a la muerte, al drama, pero realmente nadie creo que esté acostumbrado a manejar una situación de este tipo. Lo que ocurre es que en ese momento uno se pone en modo automático y entonces tienes que dejar un poco los sentimientos al lado porque si no nos tiramos. ¿Cómo está consiguiendo tirar estos días usted? Pues estoy consiguiendo tirar con la conciencia muy tranquila y con el sentido de la responsabilidad de que estamos intentando hacer lo mejor posible para todos los familiares de esas víctimas, para que se proceda a su identificación lo antes posible y para que se pueda cerrar esta página ya y los familiares pues hagan el duelo y con la sensación del deber cumplido. Nunca se había enfrentado a una situación así, entiendo. No, y espero que no me vuelva a enfrentar. Son muchos fallecidos y mucha tragedia humana detrás de esto. Y además, lleva poco tiempo en el cargo. Yo en el cargo de médico, como director del Instituto de Medicina Legal, llevo desde el día 6 de octubre del 2025. O sea, menos de un año. Menos de un año, efectivamente. Pero entiendo que sí se había enfrentado a algún levantamiento de cadáver de inmigrantes que cruzaban Sí, la hombre, yo llevo trabajando de médico forense 20 y tantos años y entonces llevo detrás mía muchos levantamientos y muchas autopsias. Y aquí en Ceuta, pues sí es habitual que tengamos dentro de nuestras estadísticas pues un número significativo de muertes en contexto migratorio. Pero claro, no este volumen, que sobrepasa la capacidad operativa de mi instituto. En casos como este, Manolo, después de haber vivido una situación así, usted y sus compañeros, entiendo que pueden acabar necesitando ayuda. Usted decía, pues probablemente, Pedro. Claro, decías, nosotros estamos acostumbrados a enfrentarnos a la muerte. Pero claro, cuando adquiere este volumen, ¿cómo pues probablemente necesitemos. Ahora mismo estamos en modo automático, con el cortisol muy alto. Cuando esto pase, pues probablemente muchos de los compañeros, que también me gustaría agradecer desde aquí a la unidad logística militar, que nos ha echado una mano que sin ellos hubiera sido imposible. Todos esos compañeros que hemos intervenido en este proceso, hemos sido mucha gente. Probablemente algunos de nosotros necesitemos ayuda psicológica, lo cual es absolutamente normal. Lo que no sería anormal es no necesitarla. Claro. Entiendo que seguís en alerta, ¿no? Porque todavía puede aparecer algún cadáver más. Sí. No se descarta que en las próximas horas, días, sigan apareciendo cadáveres, o bien del salto masivo que se produce el día 30 de julio o otros fallecidos que hayan dado el salto con posterioridad. Oye, Manolo, ya que los has mencionado a tus hijos, creo que eran 2, ¿no? Dos. Y les mandabas un saludo. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman Nicolás y Guillermo. Bueno, pues Nicolás y Guillermo, que son pequeñitos, tenéis un gran padre. Manolo Aparcero, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. Manolo Aparcero, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, que junto a otros compañeros primero ayudó a salvar a gente y después fue levantando los cadáveres de quienes habían muerto. 80 personas, 80 es el dato que nos ha dado, que había muerto al llegar en un recorrido mínimo
mínimo en distancia de mar, pero en las circunstancias en las que se producía, de gente rodeada de gente que muchas no sabe nadar y que llegaba en situaciones muy precarias, no consiguió alcanzar la orilla. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Testimonios como el de Manolo, que nos pedía que le llamáramos Manolo, nos vuelven a situar ante esta dimensión humana, fundamentalmente humana, que a veces olvidamos cuando nos dejamos arrastrar por, no sé, en fin, análisis imprescindibles también, pero que miran hacia otro lado, o cuando nos dejamos arrastrar por el tono puramente político, ¿no?, de la opinión sobre lo ocurrido. Y a mí me parecen imprescindibles, además de muy emocionantes, ¿no?, y muy descriptivos de lo que se vivió en Ceuta la semana pasada. Cristina. Totalmente. Recuerdo, Pedro, que la semana pasada, cuando comentábamos todo esto que estaba sucediendo en esos momentos, decíamos el principal foco ahora mismo es el humanitario, ¿no? Una semana después sabemos que son decenas de cadáveres en el Mediterráneo, ni siquiera sabemos cuánto, y probablemente todos estamos pensando en los peores de los escenarios, ¿no? No solamente eso, sino la tragedia que hay detrás de muchas de esas personas que iniciaron esa aventura, en la que vemos imágenes continuamente de niños, de jóvenes intentando llegar a la orilla con un flotador, con un neumático, con barquitas de las que aquí utilizan nuestros niños para pasárselo bien en la playa. Y encima hay quien habla de ellos como invasores, ¿no? A mí me ha gustado mucho cuando Manolo nos decía, uno se pone en modo automático, ha dicho literalmente, ¿no? Y me gusta subrayar que cuando la buena gente se pone en modo automático, lo que le sale es ayudar. Y que eso también forma parte del género humano, y que cuando efectivamente estás en una tragedia como la que yo no soy capaz ni siquiera de imaginarme, cuando nos cuentan, cuando vemos las imágenes, pero solamente por lo que ves, cuando uno está allí en esa tragedia, realmente lo que te sale es echar una mano a estos chavales, a estas chavalas, a esta gente que está ahí a punto de ahogarse o incluso ya cadáveres, ¿no? Creo que es importante que subrayemos esa dimensión humana, que no nos olvidemos de ellos. Estos días efectivamente estamos haciendo muchos análisis políticos como corresponde, pero a veces duele un poco ver que esas decenas de muertos enseguida se olvidan, ¿no? O enseguida se dan por hechas. Detrás de cada uno de ellos hay una vida, hay un drama, hay una historia, y sobre todo, y esto me gustaría también subrayarlo, el fracaso de un país, que es el fracaso de un Estado como Marruecos, que ve cómo decenas de miles de personas huyen porque no quieren vivir allí. Creo que eso es algo que también deberíamos resaltar, ¿no? Más allá después de las derivadas de análisis político y geopolítico, que hemos hecho muchas y seguiremos haciendo muchas. Pero vaya fracaso de país aquel en el que sus ciudadanos son capaces de tirarse al mar literalmente, para huir y buscar una vida mejor. Monrosi, luego Josep. Hemos decidido ya desde hace mucho tiempo Occidente cerrar los ojos y no ver las consecuencias del mundo que entre todos hemos decidido construir, que es un mundo pues con cada vez más barreras y una brecha aún mayor entre ricos y pobres. Y además hemos decidido cerrar los ojos también para subcontratar, por ejemplo, a países como Marruecos las consecuencias de esa desigualdad, para que no la veamos, o en la medida de lo posible, no la veamos en nuestros territorios, en nuestras fronteras, en nuestras costas. Y cuando ocurren situaciones así, llega toda la crueldad del drama humanitario, ante el que también muchas veces decidimos cerrar los ojos y poner el foco, tú lo decías antes, en otros puntos de la conversación que son muy importantes. Es muy importante hablar de soberanía, de banderas, de territorio, de seguridad, de identidad, pero de verdad no me resigno a que olvidemos el precio de las vidas, que yo creo que por eso nos ha emocionado un poco la entrevista con Manolo, porque crisis como las de Ceuta pasa un poco también. Yo siempre establezco algún tipo de paralelismo entre las muertes de las personas migrantes y las muertes de la violencia machista. Son la evidencia cruel de que no nos tomamos el valor de las vidas siempre de la misma forma. Si hubiesen muerto, lo decíamos el otro día, ¿no? Si hubiese muerto más de un centenar de personas
en un mismo hecho que no tuviese que ver con la migración, bueno, pues Europa, el mundo entero, pues estaría escandalizada y hablando únicamente del valor de esas vidas, de las familias que hay detrás, de cuáles eran los proyectos de vida de esas personas. Y aquí pues nos hemos acostumbrado a no estar sensibilizados con lo que vale una vida. Y Manolo, que está ahí sobre el terreno y ha salvado a gente y ha tenido, en fin, que certificar la muerte de otros muchos, pues nos ha venido a recordar lo básico, que las vidas son vidas, que las personas inmigrantes ante todo son personas y que vivimos en una hipocresía tremenda. Ahora estamos asistiendo ya, también lo estáis contando vosotros, a ese debate político sobre la capacidad de acogida de los niños que tienen derecho a quedarse con nosotros, ¿no? De los menores migrantes no acompañados. Y dicen las comunidades autónomas, y hemos estado revisando los datos, y la verdad es que llevan razón, que la mayor parte de las plazas que tienen para acoger a estos niños, que están muchos de ellos sin comer y beber en Ceuta durante días, deambulando por las calles, sin la atención más básica de cualquier persona, pero sobre todo si son niños, dicen las comunidades autónomas, es que no tenemos plazas ni recursos suficientes. Y lo cierto es que es verdad, hay 16.000 plazas en toda España para acoger a menores migrantes, pero es una decisión política que solo haya 16.000 plazas y el presupuesto que hay para acoger a menores migrantes no acompañados. De un día para otro, en este país tuvimos la capacidad de acoger a 350.000 ciudadanos ucranianos que salieron de su tierra, evidentemente, para salvar sus vidas también ante la invasión rusa. Y tuvimos la capacidad de hacerlo y lo hicimos además para orgullo de España de poder echarle una mano a toda esa gente. Lo que quiero decir con esto es que hay una hipocresía evidente y no es por falta de recursos sino de voluntad política por la que no tengamos capacidad de darle la atención que merece y a la que estamos obligados a niños que llevan abandonados en la práctica mucho tiempo en Marruecos, pero también ya en suelo español una semana. Una semana, sí. Josep. La entrevista a Manolo es impresionante porque lo que hace es ponerte delante de los ojos que más allá de las cifras, los discursos, las estadísticas, lo que hay son cuerpos que hace unos días estaban vivos, que ahora están muertos y que hay alguien que los trata con respeto, con deferencia, con el cariño que merecen ellos, que ya no están, y también sus familiares que tendrán que hacer el duelo. Creo que poner el micro a personas de este tipo es imprescindible porque nos obliga a todos a mantener un pie en la empatía, en la humanidad, en no dejarnos arrastrar únicamente a la frialdad del discurso político, de la ideología, de la mirada que cada uno tenga sobre el particular. Difiero un poco a la hora de afirmar tajantemente que lo que estamos asistiendo es a un ejercicio de hipocresía, porque lo que sí es cierto es que los países no se gobiernan solo con empatía, los recursos son limitados, la capacidad de integración es limitada, uno no puede dar incentivos para que un régimen como el marroquí siga practicando acciones de guerra híbrida en la zona gris, de difícil atribución, pío que yo no he sido, ahora estiro, ahora aflojo, es decir, hay una realidad dura que también hay que gestionar y que el debate, no solo en España, sino también europeo, hace tiempo que está abierto y yo creo que es necesario e imprescindible porque, insisto, sin dejar de tener un pie en el terreno de la empatía, creo firmemente que la capacidad de respuesta de las sociedades que tenemos la obligación de acoger no es infinita, es limitada y hay veces que abrazando según qué discursos o queriendo hacer el bien, tomándolo en valores absolutos, pues las consecuencias para las sociedades de acogida son las contrarias de las que se pretenden. Es decir, es un tema que desde mi punto de vista admite, obliga a la empatía, a practicar el humanismo, a los niños que están ahí hay que atenderlos, hay que darles una oportunidad, pero al mismo tiempo es necesario también un debate sobre cuál es el límite de este tipo de actuaciones y cómo manejamos las relaciones con Marruecos
para obligarles también a aceptar el retorno de menores a largo plazo, porque los menores donde mejor están es con sus familias y en sus países de nacimiento. Vamos a saludar enseguida a la presidenta del Foro Feminista de Sevilla, porque hay un asunto que no quiero que se pase sin comentar esta semana, que es como Vox, la ultraderecha en Andalucía, que gobierna, esto ya lo saben, se va a hacer cargo de políticas que tienen que ver con la lucha contra la violencia de género, contra la violencia machista. Un partido, digamos, radicalmente negacionista de la magnitud de ese fenómeno. Ahora le vamos a saludar, pero me pedía la palabra el Monrosi. Sí, no, simplemente yo hablaba de la hipocresía porque, teniendo en cuenta las implicaciones evidentes que hay en nuestra relación bilateral con Marruecos y en la política exterior, y las implicaciones incluso territoriales que tiene lo que pasó la semana pasada en Ceuta, sí hay una hipocresía permanente que no tiene solo que ver con este tema de esta crisis, este capítulo en Ceuta, sino que ha pasado también con la llegada de personas migrantes a las Islas Canarias, por ejemplo, que tiene que ver con el origen y la raza. Eso es así. Insisto, los datos son muy elocuentes. Tuvimos la capacidad de, en cuestión de semanas, en cuestión de muy pocos meses, asumir, acoger y dar un trato digno a 350.000 ciudadanos ucranianos. No puede ser que tengamos recursos para atender como se merecen a 350.000 ciudadanos ucranianos en tiempo récord y 16.000 menores no acompañados, que es lo que acogemos hoy día como conjunto de país, una de las economías más importantes de la Unión Europea, tengamos problemas de recursos. No es que tengamos problemas de recursos, es un problema de decidir salvar a unos o acoger a unos y a otros no, por su raza y por su origen, porque hemos aceptado un poco entre todos de manera intrínseca, digo entre todos porque es verdad que el relato antimigratorio pues está teniendo un éxito evidente en el mundo, en Europa, primero promocionado por la ultraderecha xenófoba, pero ya también asumido por la derecha tradicional, y hemos visto que incluso por algunos gobiernos socialdemócratas, de que un niño de 10, 11, 12 años, no acompañado de su familia y huyendo a lo mejor de una guerra o de un conflicto o simplemente del hambre y la sed, no es un niño sino un MENA. Y un MENA es un material además tóxico, radioactivo, que no queremos tener en nuestras calles y en nuestros barrios. Y eso es solo por su origen, por su color de piel, por su raza o por su religión, porque con los ucranianos, insisto, hemos sido todos extraordinariamente solidarios y nos han sobrado los recursos. Josep, cerramos. No, solo quería añadir que los ucranianos venían de una guerra, escapaban de una guerra. Lo que tenemos ahora es gente que huye de un país que aspira a organizar el próximo mundial y llevarse la final en una operación, si no orquestada, sí incentivada por sus propios gobernantes, para crear un conflicto que alcance dimensión internacional, llevar el tema de los enclaves supuestamente coloniales de España a la agenda mediática internacional. Es decir, es una cuestión totalmente diferente. Lo que no situar a Marruecos como si fuera un país del Sahel en la que la gente huye de la amenaza de una guerra o de que su gobierno pues les dispare por la calle, creo que es de hacer un discurso sobre Marruecos que no es el real, y por tanto la diferencia se ha de señalar. Los ucranianos venían de una guerra, los marroquíes no vienen de muchos niños subsaharianos también en Canarias, por ejemplo, que tampoco han querido ser acogidos por comunidades autónomas. Y lo que sí quiero pensar, y están nuestros compañeros desplazados en Ceuta contándolo, es que esos niños que vienen de Marruecos no vienen ni a pasearse, ni a invadir nada, ni por gusto, ni para hacer turismo, ni porque prefieren un colegio con unas pocas mejores instalaciones. Hemos visto a niños suplicándole a Guardia Civil y a Ejército y a Policía, suplicándoles, por favor, que no les devolvieran a Marruecos. A ver, Cristina, y cerramos. Una cosa. El otro día escuchábamos un testimonio escalofriante de nuestro compañero Nico Castellanos, contándonos cómo incluso había allí unos hermanos que ya habían llegado desde Gaza.
Esto es un tema que no estamos teniendo en cuenta. Entre las personas que en estos momentos están allí puede estar habiendo solicitantes de asilo. Sí. Y eso tiene su proceso y sobre todo el respeto absoluto a las garantías que exigen las solicitudes de asilo. Entonces, no olvidemos esta cuestión y no olvidemos que la gente que está allí en estos momentos, tanto los que proceden de Marruecos como de otros países cercanos que se han ido allí encontrando, están huyendo de situaciones de miseria, están huyendo de situaciones de desigualdad, están huyendo de ninguna posibilidad de futuro. Entonces, una cosa es que haya guerras declaradas, como efectivamente el caso de Ucrania, y yo creo que tenemos que sentirnos todos muy orgullosos de cómo acogimos a esos 350.000 ucranianos, y otra cosa es que cuando se huye de la miseria, cuando se huye de la desigualdad o de situaciones de auténtica desesperación, también tiene que estar ahí presente un discurso migratorio que esté anclado en la defensa de los derechos humanos, que yo creo que en el fondo es la clave de todo esto. Y en la realidad de los límites de las sociedades de acogida, de poder integrar, acoger y tratar bien, porque los recursos no son infinitos. No es un falso debate, es cuestión de conocer. Por ejemplo, yo conozco bien cómo están. El debate no es falso, el debate es muy importante. Los recursos que destina la Generalitat y que puede destinar la Generalitat de Cataluña a la acogida de menores, y todo esto está al límite desde hace mucho tiempo. Y estoy viendo como en Cataluña, en el próximo ciclo electoral, vamos a ser el Parlamento con más diputados de extrema derecha, porque ya tenemos dos ofertas de este tipo, y Vox y Alianza Catalana se van a llevar buena parte de los diputados en el Parlamento, porque más allá de los discursos hay una realidad a manejar, y esa realidad tiene límites, y por tanto, insisto, no puedes abandonar los pies de la empatía, porque estamos hablando de personas, pero al mismo tiempo, solo con eso no vamos a ningún sitio, o acabaremos yendo al contrario de lo que pretendemos. Claro, pero ¿cuál es el enfoque? Venga. Porque muy breve, Pedro, lo prometo. Sí, claro, es que este es un tema muy importante. O sea, la migración es un fenómeno tan antiguo como el propio ser humano, absolutamente. Además, hoy tenemos motivos para pensar que va a ir increciendo. Que, por cierto, uno de ellos es el cambio climático, que a día de hoy es uno de los principales motivos de desplazamientos y migraciones en el mundo. Y, por supuesto, también la desigualdad económica. Y una cosa es que planteemos que esto hay que gestionarlo, y otra cosa es que inmediatamente el debate se sitúe en la migración como problema. La migración no es un problema, es un fenómeno. Que si no se gestiona bien, genera problemas. Y ahí sí que estoy de acuerdo con Josep cuando dice, ojo, que tenemos que estar pendientes también de qué pasa en las sociedades de acogida, porque si no se generan movimientos contrarios. De acuerdo, abordemos esos debates, pero abordémoslos desde la perspectiva de derechos humanos, que es lo que nos caracteriza como democracia, y a partir de ese momento efectivamente planteemos cómo se pueden acoger, cómo se pueden tutelar a estos chavales, que por cierto les llamamos menas, pero son niños y jóvenes solos. A mí me gustaría también que empezáramos a cuidar el lenguaje. Y son niños y jóvenes solos. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar y cómo se puede abordar esto desde el punto de vista democrático y de derechos humanos sin que esto genere movimientos en contra? Esto es un debate absolutamente crucial, estoy de acuerdo, pero siempre que se plantee desde esa perspectiva. Bueno, déjame que avance, porque, como decía, quiero que hablemos de otra realidad. Está ocurriendo en Andalucía. Vox, la ultraderecha, a través de la vicepresidencia, de las competencias de justicia, se va a hacer cargo de algunas de las estructuras que están creadas para ayudar, proteger, mejorar la protección de las mujeres. Quiero saludar a Teresa García, es presidenta del Foro Feminista de Sevilla. Teresa García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, una de las cosas que estamos contando esta semana es que Vox se va a encargar de las llamadas unidades de valoración integral de la violencia de género. Claro, en la terminología posiblemente ninguno seamos capaces de entender la relevancia de esta estructura, así que lo primero que me gustaría es que nos ayudara a entender estas unidades en el proceso de protección de una mujer maltratada o víctima de violencia machista, qué papel desempeñan, porque son importantes. Bueno, una previa, si te parece, me gustaría señalar. Vox va a tener esas competencias porque Moreno Bonilla se las ha delegado. Si no, Vox no tendría esas competencias. Es decir, perfectamente en un acuerdo de gobierno se podrían haber negociado otras competencias y no haber tenido, en este caso, la irresponsabilidad de que un partido que niega la violencia de género, que es negacionista, que ya en 2019
puso en entredicho al conjunto de profesionales que trabajan en esas estructuras, sin la complacencia del Partido Popular de Moreno Bonilla, pues no se hubiera hecho. Entonces, es muy irresponsable esa actitud. ¿Y por qué? Porque no solamente estamos hablando de las unidades vinculadas, en este caso, a las unidades de valoración integral de violencia de género, estamos hablando del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía, del SAVA, quienes reciben fundamentalmente a todas las mujeres que después van a ir a procesos judiciales. Estamos hablando de la reorganización de las unidades en justicia que van a estar pendientes de todo lo que tiene que ver con violencia de género, y que incluso puede llegar a producirse la modificación de los protocolos internos, decidir las prioridades presupuestarias, reestructurar la estructura administrativa, nombrar responsables, directivos y también reducir los recursos humanos y materiales que están dedicados a esa tarea. Por eso, para nosotras es tan importante señalar que no estamos hablando exclusivamente de un elemento administrativo, no tiene nada que ver, tiene que ver en cuanto a una administración pública, pero estamos hablando de un recurso que es eminentemente político y, por tanto, darle ese instrumento a un partido que niega la violencia de género nos parece de una irresponsabilidad gravísima y que, por tanto, se ha puesto al servicio de ese pacto y de que Moreno Bonilla tenía que ser sí o sí presidente de la Junta de Andalucía con el gobierno con Vox, pues se han negociado los derechos de las mujeres. ¿Usted cree que se puede rectificar? Quiero decir, que el Partido Popular en algún momento, y si Vox empieza a aplicar su ideología, que esta la tenemos clara, el Partido Popular se lo piense y de marcha atrás. Pues mira, el problema es que aquí llevamos ya varias legislaturas, por eso yo mi duda si esto va a tener una repensada. Creo que no, creo que no. ¿Por qué? Pues porque llevamos varias legislaturas, las dos últimas de Moreno Bonilla, en las que de alguna manera se ha ido desmantelando la estructura de las políticas de igualdad en Andalucía. Es decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy cercano, muy reciente. En estos momentos, la Junta de Andalucía, antes del propio gobierno de Moreno Bonilla, con Vox, ha sacado un contrato para la atención psicológica a mujeres, algo importantísimo en nuestra tierra. Piensa que es un territorio muy grande, ¿no? Y hay mucha zona rural. Bueno, pues antes había una especialización de esa atención psicológica a menores. Estamos hablando de menores, con las repercusiones que está teniendo últimamente las redes sociales sobre nuestras adolescentes y nuestros adolescentes también. La atención psicológica a hijos e hijas de madres con víctimas de violencia de género. Bien, pues ese contrato que lo negoció y que lo sacó con anterioridad a este gobierno ha sido el IAM, no ha tenido que ver el gobierno actual del PP y Vox, y lo que ha hecho es quitar esa especialización, es decir, hoy una psicóloga o psicólogo va a poder atender lo mismo a una mujer de 14 años sin especialización ninguna que a una de 60, entenderéis que eso es una barbaridad. Y ha primado el tema económico, con lo cual vamos a ver la entrada masiva, la entrada importante de grandes corporaciones, no precisamente que atienden a mujeres, sino de grandes corporaciones que lo mismo te hacen una chapuza en un colegio que te ponen una bombilla, grandes corporaciones que tienen solvencia económica para esa atención psicológica. Y en este caso lo ha denunciado tanto el Colegio de Psicología como la asociación Una a Una, ¿no? Nos parece gravísimo el que se esté poco a poco desmantelando la estructura de igualdad en Andalucía, que había sido un territorio pionero en las políticas de igualdad.
saber que la primera ley de violencia de género fue la andaluza, o sea que y había toda una arquitectura de políticas de igualdad, ¿no? Y por tanto esa es nuestra gran desazón, por lo que entendemos que no, creo yo que no va a reconsiderar. Nos gustaría muchísimo, porque las mujeres, además del enfado y del enfurecimiento que tenemos y de la denuncia, que por supuesto, pues próximamente tendrá su contestación también, a nosotras no nos gusta mientras peor mejor, ni muchísimo menos, porque estamos hablando de la vida de las mujeres. Ayer, en 24 horas, 2 mujeres asesinadas. Sí. Llevamos ya 35 mujeres asesinadas en lo que va de año. 9 de ellas andaluzas, cuidado. 9 de ellas andaluzas. Y por tanto, entendemos que esa estructura de prevención, de formación, de atención a las víctimas de violencia de género, no las podemos dejar en manos de un partido negacionista. Pero, claro, en el fondo, señora García, usted señala efectivamente la responsabilidad del PP, porque podían haber negociado que esas políticas no cayeran en manos de quien está haciendo una batalla cultural con eso. El PP no es un partido negacionista. ¿No? Pero ha primado en este caso ha primado el ser presidente Moreno Bonilla a tener en cuenta y velar por los derechos de las mujeres. Es que es muy serio lo que ha pasado. ¿A usted le consta que en el ámbito del Partido Popular haya quien tenga una posición crítica respecto a esto? No estoy en ese ámbito, no lo sé. No tengo ni idea, no le puedo contestar a esa pregunta. No lo sé, quiero decir, ¿conocerá usted a mujeres del PP o no conocer a ninguna mujer del PP o de derechas? ¿Y tendrán un discurso crítico respecto a que Vox esté ahí o no? Bueno, no se lo han dicho. Sí, por supuesto, vale. Por supuesto, seguramente, pero en este caso más ha sido el ansia de Moreno Bonilla de seguir siendo presidente, ¿no? ¿Hay manera de protegerse? En este caso no haber puesto es que ha sido un pacto que prácticamente se ha dado casi rodado, ¿no? O sea, no ha habido ni dificultades, ha venido muy rodado, ¿no? Con lo cual, eso es lo que a nosotros nos hace sospechar, ¿no? Gravemente de que los últimos acontecimientos que ya venía haciendo el Partido Popular, porque no es nuevo, como yo digo, pues todo el desmantelamiento de las políticas de igualdad que se han hecho en las anteriores 2 legislaturas, ¿no? Sino que, no es óbice el que el Partido Popular puede haber dado, en este caso, por amortizada la igualdad, ¿no? Y primar otros elementos que, pues para ellos es mucho más rentable, ¿no? Como, en este caso, ser presidente Moreno Bonilla. Supongo yo que por aquello de poder tener una autopista para llegar más lejos, ¿no? Pero no lo sé. Ya se verá. Teresa García, presidenta del Foro Feminista de Sevilla, gracias por habernos atendido esta mañana. A vosotros, gracias. Nada, tengo 4 minutos, así que minuto casi por cada uno de vosotros. Monrosi, tú ponías el acento esta mañana en esto, en la llamada, ¿no? Sí, porque me he acordado de... Tú le preguntabas, ¿no? Y yo me he acordado precisamente de muchas mujeres andaluzas, de algunas compañeras, de algunas amigas, algunas conocidas que me contaban de cara a las elecciones andaluzas cómo iban a decidir votar a Juanma Moreno porque lo consideraban, la forma más efectiva de ponerle, digamos, un freno a la políticas de Vox, que un Partido Popular fuerte, un Juanma Moreno que pudiese gobernar en solitario, pues era el mejor freno a las políticas de Vox ante la incapacidad de la izquierda andaluza de gobernar. Y por tanto, a mí me queda concluir que esas mujeres han sido estafadas. Juanma Moreno es una estafa política de primera magnitud. Su moderación era simplemente una careta, y también creo que es un político que está siendo realmente irresponsable al ceder competencias tan delicadas como esta a la ultraderecha. Poner a la ultraderecha negacionista de Vox al frente de la gestión de los órganos de violencia machista es como poner a un politoxicómano al frente de la cartera de Sanidad. Qué curioso que no haya negociado el Partido Popular ni Juanma Moreno con Vox, por ejemplo, la cartera de Hacienda o de Obra Pública. Hay cosas que son intocables, ¿no? Pero una cartera como en la gestión de la violencia machista sí lo han
ha querido delegar. Manuel Gavira, lo conocemos bien en Andalucía, viene diciendo desde hace mucho tiempo que toda la gestión en torno a la violencia machista no es más que un despilfarro repleto de chiringuitos. Simplemente un dato. Desde el año 2020, 67 mujeres han sido asesinadas en Andalucía. Cristina. Bueno, yo no solamente comprendo, sino que comparto la indignación de estas mujeres que están protestando, ¿no?, contra el hecho de que Vox asuma esta cartera, pero creo que es la constatación de la equivocación de esa tesis que dice que la mejor manera de que las ultraderechas abandonen sus posiciones ultras es incorporándolas a gestionar, porque en ese caso tienen que ponerse de acuerdo con la realidad y abandonar, ¿no?, las posiciones más ultras. Bueno, eso no es así. Tanto no es así que ya estamos viendo en los sitios donde están gobernando con posiciones concretas cómo se demuestra que la ultraderecha no ha llegado para gestionar, sino que llega para izar sus banderas. Y fijaros que 3 banderas, nada menos. La negación de la violencia machista, la estamos viendo en este caso en Andalucía con declaraciones como las que Monrosi acaba de hacer o en otros ámbitos. Negacionista climática, la acabamos de ver hace unas semanas con toda la polémica en torno a los incendios, y por supuesto la bandera de la xenofobia, que iza cada vez con mayor fuerza. La cuestión es que el Partido Popular está asumiendo todos estos postulados y estas banderas que Vox le plantea en las comunidades autónomas, no sé si por miedo a que puedan volver a romperse los gobiernos autonómicos, como ya sucedió hace unos años, precisamente al calor de la polémica sobre la acogida de niños migrantes solos, o porque realmente ya está asumiendo esos paradigmas. Pero me cuesta pensar que dentro del Partido Popular no haya, por ejemplo, mujeres que en estos momentos estén indignadas con esta decisión, o no haya personas que se estén planteando hasta dónde el Partido Popular puede seguir asumiendo esos postulados de la ultraderecha y seguir siendo un partido dentro del sistema democrático y dentro del sistema actual, ¿no? Me preguntaba antes a Pedro Blanco, bueno, pero el Partido Popular no es negacionista, ¿no? Le preguntabas a la persona que has entrevistado. No, el Partido Popular no nega la violencia de género, pero da la gestión de la violencia de género en Andalucía a una persona que sí que la niega. El Partido Popular no es negacionista climático, pero va asumiendo los postulados de negacionismo climático de la ultraderecha. Y el Partido Popular podríamos considerar que no era xenófobo, pero, por ejemplo, en Aragón, lo hemos dado aquí, lo hemos comentado muchas veces, la asignación de 17 euros semanales que los menores migrantes, solo los migrantes no acompañados tenían, se les ha quitado por parte del vicepresidente y consejero también de la ultraderecha de Vox. Por lo tanto, digamos que las fronteras se difuminan. Bueno, se difuminan. Se difuminan. Yo todas las iba a decir todas las semanas, no, todos los días quedo mal con alguien. Hoy voy a quedar mal con Josep. Porque no tengo tiempo ya para más. Te perdono. Espero que me perdones y vuelvas otro día. Perdonado estás. Muchas gracias, Josep. Bueno, gracias también a Cristina y a Monrosi. Hasta la semana que viene. Gracias a ti. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.